La Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri es un lugar de culto católico en Roma, situado en la Piazza della Repubblica. Es la iglesia donde se celebran las ceremonias oficiales de la República Italiana. El edificio tiene su origen en la reforma que Miguel Ángel Buonarroti realizó en 1562 de la sala central, Frigidarium, de las termas de Diocleciano, por orden del Papa Pío IV a petición del sacerdote siciliano Antonio del Duque, tío del fiel discípulo de Miguel Ángel, Jacopo del Duque. Antonio del Duque insistió en la construcción durante mucho tiempo, a raíz de una visión que tuvo en el verano de 1541, cuando supuestamente vio una luz más que la nieve blanca que se elevaba desde las termas de Diocleciano con los 7 mártires Saturnino, Ciríaco, Largo, Esmaragdo, Sisinio, Trasosimo y el Papa Marcelo y en el centro. Esto le convenció de que había que construir un templo dedicado a los 7 ángeles, por lo que marcó los nombres de los 7 ángeles en las columnas del interior del Frigidarium. Así que empezó a concebir una posible construcción de la iglesia dedicada a los 7 ángeles y a los 7 mártires, pero el Papa Pablo III no apoyó la idea. En 1543, Antonio del Duque mandó hacer un cuadro de la Virgen entre 7 ángeles, copia del mosaico de la Basílica de San Marcos. El cuadro se encuentra actualmente en el centro del ábside de la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Sin embargo, para haber realizado, aunque sea brevemente, el sueño de la construcción de esta última basílica, Antonio tuvo que esperar mucho tiempo, ya que con la elección del Papa Julio III, los sobrinos del Papa construyeron un recinto de caza y establos para caballos dentro de las termas. Sin embargo, con el pontificado de los papas Marcelo II y Pablo IV, comenzaron a darse las condiciones para la realización de la basílica. La iglesia nació así tras la bula del Papa Pío IV del 27 de julio de 1561 y tomó el nombre de Beatissimae Vergini et Omnium Angelorum et Martyrum. Pío IV encargó el proyecto en 1561 al anciano Miguel Ángel, que en ese momento trabajaba en la Basílica de San Pedro. Miguel Ángel intervino en el complejo de baños restaurando la sala del Tepederiem y demostrando una actitud moderna y no destructiva hacia los restos arqueológicos. Se limitó a delimitar con algunos tabiques 3 crujías contiguas, cubiertas con bóvedas de crucería, a las que se añadieron 2 capillas laterales cuadradas, creando así un edificio eclesiástico único para su época con una espacialidad dilatada lateralmente y no longitudinalmente a pesar de los consejos de los mecenas. El eje principal partía del vestíbulo, tallado en una pequeña sala utilizada como ninfeo y que conducía al Calidarium, y terminaba en el coro tallado en la zona de la Natatio. En la época de Miguel Ángel había otras 2 entradas a ambos lados del crucero. Tras la muerte de Miguel Ángel, los trabajos fueron continuados por Giacomo del Duque, sobrino de Antonio. Las obras continuaron hasta mediados del siglo XVIII, cuando se cerraron las entradas laterales al crucero a través de la capilla de San Bruno y la capilla de Niccolò Albergati. En el siglo XVIII, Luigi Vanvitelli, 1750, decoró el sobrio interior encargado por Miguel Ángel en el estilo de la época, del que no se conserva ninguna documentación. Vanvitelli también intervino para recrear una uniformidad arquitectónica que se había perdido con diversas intervenciones posteriores a Miguel Ángel. Mediante las 8 columnas de mampostería, creó una composición en el paso entre el vestíbulo y la bóveda de crucería y entre la bóveda de crucería y el presbiterio. En la plaza de la Exedra, creó una fachada con un portal de tímpano, una típica estructura termal romana que Vanvitelli conectó con la iglesia mediante pilastras y bandas horizontales. Además, Vanvitelli arregló todas las pinturas de la Basílica Vaticana. Vanvitelli también se encargó del transporte de los grandes retablos de la Basílica de San Pedro del Vaticano a Santa María de los Ángeles, que habían sido sustituidos por copias en mosaico por motivos de conservación, estaban amenazados por la humedad. Santa Maria degli Angeli se convirtió así en una rica pinacoteca con obras de los siglos XVI al XVIII, desde el martirio de San Sebastián de Dominichino, la caída de Simón el mago de Pompeo Batoni, el bautismo de Jesús de Carlo Merate y la misa de San Basilio de Pier Subleidas. También hay un retablo de Giovanni Odazzi en el crucero. En la iglesia están enterrados el Betour Rosa, Carlo Merate, Armando Díaz, Paolo Taondirebel, Vittorio Manguela Orlando y el Papa Pío IV. Hoy en día se utiliza a menudo para los funerales de Estado o de figuras del ejército italiano. La basílica fue el escenario de la boda de Vittorio Manguela III de Saboya, rey de Italia, todavía príncipe heredero en el momento de la boda, y la princesa Elena de Montenegro, hija del rey Nicolás de Montenegro. En la Cartuja contigua, también convertida de las termas de Diocleciano, se encuentra una de las secciones del Museo Nacional Romano. Con la unificación de Italia,
los padres cartujos fueron retirados de la iglesia y de su monasterio. Al principio la zona de clausura quedó en manos de los militares, luego de los frailes de Francesco da Paola y finalmente del clero diocesano. Con el matrimonio de Víctor Manuel III, esta basílica se convirtió en iglesia de Estado, rango que aún conserva en la actualidad. El 20 de julio de 1920, el Papa Benedicto XV elevó la iglesia a basílica menor. En el interior, el vestíbulo circular es una sala circular con un techo abovedado. Probablemente fue el ninfeo de las termas de Diocleciano en la época romana. Esta sala se encontraba entre el Calidarium, hoy desaparecido, y el Tepederiem, y fue incluida en el eje longitudinal de la iglesia por Miguel Ángel Buonarroti, que insertó 4 edículos con tímpanos que albergaban monumentos funerarios. En la época romana, la bóveda de la cúpula era una abertura circular abierta que permitía que el agua de la lluvia penetrara y corriera hacia la piscina de abajo. Con la conversión de las termas de Diocleciano en iglesia, fue necesario transformar el óculo con una vidriera. Miguel Ángel y Vanvitelli instalaron allí linternas, que posteriormente fueron demolidas. En el siglo pasado se instalaron allí faroles que luego resultaron inadecuados para la intemperie. La nueva linterna, obra del artista italoamericano Narcís Squagliata, tiene un diámetro de unos 2 metros y está dividida en 8 segmentos compuestos por 24 cristales multicolores. Otras 3 lentes colocadas a diferentes alturas, pero todas situadas en el sur, completan el trabajo. Las 3 lentes hacen que los rayos del sol converjan hacia abajo, haciendo que la luz reflejada en el suelo sea de color rosa y avance muy lentamente sobre el propio suelo, creando la ilusión del movimiento de la Tierra en el espacio. El sol alcanza así el centro exacto del suelo en los 2 equinoccios y solsticios, lo que indica el mediodía en Roma. El crucero se encuentra en el antiguo frigidarium de las termas de Diocleciano. Posteriormente sufrió varias reformas, tanto de Miguel Ángel como de Jacopo del Duque y Vanvitelli. Cada uno de los 3 artistas respetó la estructura original del edificio romano, incluidas las dimensiones originales. La altura de las bóvedas de crucería es de 29 metros y las columnas, incluyendo la base del capitel y el entablamento, alcanzan los 17,14 metros, mientras que su circunferencia es de 5,1 metros y su diámetro de 1,62 metros. Las paredes están adornadas con pilastras y listones pintados a imitación del mármol rojo de Cotanelo, con paneles enmarcados en los que hay 8 pinturas originales de la Basílica de San Pedro que se colocaron in situ en la primera mitad del siglo XVIII. La iluminación del transepto corre a cargo de los grandes ventanales de los arcos que dan acceso a las capillas laterales, además de otras ventanas en forma de media luna en los laterales. Sobre estas medias lunas, Niccolò Ricciolini representó a profetas, sibilas y condottieri. Solo los grandes ventanales de los arcos de acceso al vestíbulo y al presbiterio, que ya existían en la época de Vanvitelli, son diferentes de los demás, de hecho, tienen molduras con doble volutas.